Ok. Volvemos a la pizarra. Entonces, les decía, hay dos conceptos que son bastante confundidos en el ámbito académico. Uno es la investigación y otro es la intervención. La investigación tiene como propósito conocer algo. Y la intervención tiene como propósito modificar algo. En la investigación se plantean objetivos de conocimiento, ¿no? Determinar, conocer, describir, o sea, a través de preguntas de investigación. Es lo que hemos hecho ahora. Que se supone son preguntas de lo que no se conoce. En la intervención se busca modificar algo. Y la modificación de algo se realiza a través de un proceso de planificación. La planificación. Y la planificación tiene varios componentes. Como varios de ustedes deben saber, porque hay carreras donde se estudia más esto. En toda planificación hay diagnóstico. En toda planificación hay diseño de estrategias. En toda planificación hay implementación de esas estrategias. Y en toda planificación, intervención, hay evaluación de esas estrategias. Por tanto, estamos hablando de un proceso planificado para modificar algo. Lo que normalmente se modifica en la educación, en nuestra disciplina, que estamos hablando ahora, que trabajando ahora, es el conocimiento o el comportamiento. Entonces, lo que ustedes están haciendo al estudiar el diplomado y al aprender a hacer planes globales de materias, lo que están haciendo es planificar algo, planificar una materia a través de estos elementos. Y para eso, entonces, se propone cosas, ¿no? Sus objetivos son enseñar, modificar, aprender, qué sé yo. El objetivo de la intervención es modificar algo o conocer, mejor dicho, conocer algo, pero para transformarlo. En cambio, en la investigación solamente buscamos conocer, nada más. Ahí termina nuestro trabajo. Entonces, cuando vamos a ver la propuesta de los compañeros de este grupo, que dice, ¿qué estrategias a utilizar? ¿Qué estrategias se va a utilizar? Determinar qué estrategias a utilizar en las clases. Estamos hablando del futuro, es decir, quiero saber qué voy a hacer, ¿no? Y no sé. Entonces, para eso tengo que hacer un diagnóstico, conocer cuál es la realidad de las estrategias actuales y luego implementar un plan para modificar y decir, estas son y estas son las que voy a proponer. Entonces, proponer no es investigar, ¿ok? Entonces, aquí hay que mejorar esto. Lo que habría que hacer en este caso es qué estrategias didácticas se utilizan en la materia prácticas actualmente, eso es diferente. O determinar las estrategias utilizadas. Esa sería la modificación en este proyecto. ¿Están de acuerdo? Quiero escuchar a los autores del grupo. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Los demás? Sí, doctor, estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, superamos al grupo verde. Vamos al siguiente. ¿Cuáles son las causas de las dificultades de lectoescritura en los y las estudiantes del tercer semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón? Identificar los factores que influyen en la baja capacidad. Aquí, la primera observación que voy a hacer es que lo que han escrito aquí dice cuáles son las causas de las dificultades de la lectoescritura. Aquí ha cambiado, ya no es lo mismo. Si ustedes ven, no es lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Exactamente lo mismo. Causas para dificultades de lectoescritura. Aquí dice
factores que influyen en la baja capacidad de lectoescritura. Es otro. O sea, es parecido, podrían decirme que son palabras diferentes, pero las recomendaciones que usen las mismas palabras. Entonces, ¿cuáles son las causas para las dificultades? Aquí es determinar las causas para las dificultades. Causa y factor son dos palabras que pueden ser sinónimo, pero son diferentes. Influencia aquí no hay. Aquí hay directamente dificultad. Baja capacidad no hay aquí de lectoescritura. Pero además, aquí ya está suponiendo que hay una baja capacidad. Veremos cómo es la capacidad. Entonces, yo si tuviera que modificar este objeto, diría cómo ocurre la lectoescritura, cómo se desarrollan las capacidades de lectura en los estudiantes del tercer semestre, o sea, cómo es, para conocer, ¿no? Y aquí poner, determinar el desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes de la carrera de comunicación. Y ahí vas a determinar recién cuando estudies eso, recién vas a saber si es baja capacidad y recién vas a saber si hay dificultades. Pero antes de eso, te estás adelantando. Probablemente sí es una observación. Como docente, de repente ya has visto que hay una baja capacidad o hay dificultades. Pero eso lo tendremos que convertir en verdad científica. Mientras no sea verdad científica, todavía no puedes afirmar esto. Entonces, para determinar algo tienes que investigar. Y yo lo que haría en este caso es conocer cómo se desarrolla la capacidad de lectoescritura en los estudiantes. Y ahí voy a saber cómo es, o sea, ahí recién voy a decir, de repente, algunos tienen dificultad y algunos no. O de repente lo que pienso que es dificultad no es tal, pero por eso mismo yo investigaría de esa manera. ¿Quiénes son los autores? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? Dania, Luis, Indira, Laura, Isabel. ¿Qué dicen? Sí, estamos de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Y sí, ¿no? Se está suponiendo en base a lo que se ha observado. Ah, ok, está bien, Ujú. está bien. Entonces, mejor es, ya, y como ya tienen la sospecha de que eso puede estar ocurriendo, entonces vamos a comprobar ahora. Vamos a comprobar. Y no solo comprobar, sino saber cómo es. Siguiente, gracias, Dania. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan los estudiantes para una investigación? Esta es una buena pregunta de investigación. No sabes cuáles son las herramientas en la investigación, entonces vas a saber cuáles son las herramientas. Objetivo, conocer las herramientas que utilizan los estudiantes para realizar una investigación. Bien, aquí yo completaría simplemente, está muy bien, tanto el problema como el objetivo están muy bien, son coherentes. Le completaría datos del contexto, por ejemplo, que utilizan los estudiantes de la materia, qué sé yo, didáctica de la carrera de pedagogía de la Universidad de San Simón para realizar su investigación. Completaría esos datos del contexto para que sepas bien dónde vas a estudiar. Entonces, en adelante, todos, por favor, vayan identificando, reitero, un aula, un trabajo, una materia para poder hacer este trabajo. Siguiente. ¿Están de acuerdo los compañeros? En realidad no tienen mayor observación, está muy bien lo que han hecho. Pero quisiera que me digan algo, por lo menos, compañeros De y compañeras. acuerdo. Sí, sí, magister, estamos de acuerdo. Sí, Ok, de acuerdo. muy bien, gracias. Sí, doctor, está bien. ¿Cuáles son los buscadores académicos de investigación más utilizados en el proceso educativo por estudiantes de posgrado en educación superior del paralelo 2 de la Universidad Católica Bolivariana? Identificar los buscadores académicos de investigación más utilizados. Específicos, se han adelantado a específicos. Describir 3 buscadores académicos de investigación más utilizados. Clasificar los buscadores académicos. Bien. Primero, está muy bien planteado el problema. Está muy bien planteado el objetivo, ¿ya? General. Pero aquí hay una pregunta que, o sea, yo cuestionaría esto, ¿no? Porque diríamos, para hacer una investigación tienes que tener un problema un poco más problemático, un poco más completo. Porque decir, ¿cuáles son los buscadores de investigación más utilizados en el proceso educativo? Yo puedo agarrar un sondeo en el WhatsApp y decirles, compañeros, por favor, díganme los 3 buscadores que más utilizan cada uno de ustedes en su investigación, por WhatsApp,
por el grupo de WhatsApp. Y ese rato me van a responder y voy a sacar una estadística y voy a decir, los que más se utilizan son estos. Por tanto, esa pregunta es muy simple como para convertirse en una investigación. Es muy simple, es un dato apenas. ¿Me entienden? Está simple. Digamos. Ahora, si tú dijeras, ¿cómo son los usos que hacen de los buscadores académicos los estudiantes? A eso ya es diferente. ¿Cómo son los usos? O cómo utilizan los buscadores académicos, ya es una pregunta diferente, porque vas a preguntarles, vas a analizar lo que han hecho, vas a verificar sus resultados, vas a hacer ya una estrategia con más implementación de técnicas. En cambio aquí, con una consulta rápida, resuelves esto. Esa es mi primera observación. Específicos, describí 3 buscadores. Este objetivo específico, describí 3 buscadores más utilizados. En realidad, esto es como una especie de complemento. Yo diría que ahorita vamos a entrar a esta cuestión de los objetivos específicos. Esto me parece que es como describir los buscadores más encontrados. Bueno, puede servir, pero no es por ahí que vamos a avanzar. Clasificar los buscadores más utilizados es en verificables y no verificables. Wow. Los buscadores académicos son verificables, o sea, un buscador académico es un instrumento certero, ¿no? Ahora, un buscador no académico sí puede darte no verificación. Por ejemplo, no sé, un buscador que no sea académico. Incluso el Google, que no es un buscador académico específicamente, te da buenos resultados. Ahora, si tú buscas, digamos, en Rincón del Vago, ahí tal vez ya puedes desconfiar un poco, pero aquí no es el problema este. El problema es aquí saber replantear la pregunta. ¿Cómo son los buscadores? ¿Cómo es el uso de los buscadores? ¿Cómo se utilizan los buscadores? Esa sería una pregunta muy interesante. ¿Están de acuerdo, compañeros y compañeras? Rosy, Joaquín, Jael, Mical, Cristian, Eileen. Sí, estoy de acuerdo. Mi Doctor, amor, buenas noches. Replantear. Sería, ¿cómo son los buscadores o cuáles son los buscadores? O sea, la ¿cómo pregunta es el sería, uso? ¿Cómo ¿cómo es es el el uso? uso? ¿Cuál es el Eso uso? es diferente. ¿Cómo utilizan ¿Cuál- los buscadores académicos los estudiantes del posgrado? Eso es diferente. o Porque, sería, ¿cuál es el uso de los buscadores? sí, ¿Cuál es el exacto. uso que le dan los estudiantes? Eso Ah, ya, podría ser. ok, gracias. ¿Cómo es también podría ser? Sí, eso es. Ok. Muy bien. Seguimos. ¿Qué elementos se deben considerar para la evaluación cualitativa en el módulo de teorías y prácticas de evaluación? Identificar los elementos que se deben. Aquí fíjense, se deben. ¿Qué se deben? Es futuro. No se investiga el futuro porque no se sabe. Entonces, ¿qué elementos se debe considerar para la evaluación cualitativa en el módulo? No sabemos, pues habría que hacer pruebas, habría que hacer experimentos para después decir, he encontrado 5 instrumentos, entonces yo creo que el instrumento 2 es el mejor y por eso ese es el que debiera ser. Pero para llegar a eso tienes que hacer un procedimiento de experimentación y no estamos haciendo experimentación aquí, aquí estamos haciendo investigación. Entonces, y no es que la experimentación no sea investigación, pero aquí esto es parte de una propuesta, de una estrategia, de una planificación, de una intervención, como les expliqué al principio. Identificar los elementos, lo mismo aquí. Específicos, comprender los diferentes tipos de evaluación cualitativa, identificar escalas de valor que deben aplicarse en la evaluación, definir los elementos de mejor desempeño. Aquí se están adelantando porque dice, ¿qué elemento se debe considerar para la evaluación? Y aquí ya estás proponiendo un elemento. Si no sabías, ¿cómo vas a proponer esto? Recién vas a averiguar. Comprender los tipos de evaluación es parte del marco teórico esto. Esto es marco teórico. Pero, reitero, como se han adelantado, y los felicito porque han sido valientes en adelantarse, aunque no los he pedido, pero ahora vamos a revisar esto, les voy a dar pautas para avanzar a los específicos. Definir los elementos de mejor desempeño en la... Definir quiere decir dar una definición, ¿no? No es un verbo de conocimiento. No es un verbo de conocimiento. Definir es dar una definición. Los elementos de mejor desempeño en la evaluación, identificar, tal vez han querido decir.
en la evaluación formativa de carácter cualitativo. Ya. Mi sugerencia para este grupo es conocer, determinar, describir la evaluación cualitativa en el módulo de teorías. O sea, estudiar la realidad concreta actual. ¿Cómo es la evaluación cualitativa en el módulo de teorías? Y aquí pongo identificar o describir la evaluación cualitativa en el módulo de teorías y prácticas de la evaluación en la materia tal, en la universidad tal, en el colegio tal. ¿Ya? Entonces, aquí, eso cambiaría. ¿Por qué? Al hacer eso, ustedes van a conocer esa evaluación cualitativa, que no conocen. Y cuando conozcan, la describan, la desmenucen, van a descubrir problemas, van a descubrir cosas. Y cuando descubran esas cosas, recién van a poder decir cómo podrías mejorar. Pero eso no es parte de la investigación. Aquí nosotros solamente estamos yendo a saber cómo es y punto. ¿Están de acuerdo? Alejandro, Wilder, Nancy, Álvaro, Josette y Matías. Quiero escucharlos. Sí. Sí, doctor. Listo. Hemos terminado entonces de ver esta parte. Antes de continuar, les voy a pedir a todos, por favor, que escriban la palabra presente en el chat. Entonces, no se olviden esta distinción entre investigación e intervención. En las carreras de ciencias sociales, y en otras también, existen materias de intervención, de investigación, perdón, que son las materias de investigación. Y las de intervención se llaman planificación normalmente. Lo mismo ocurre en otras profesiones. En las modalidades de titulación de las universidades, la tesis se dedica a la investigación y el proyecto de grado, o el trabajo dirigido se dedican a la intervención. Esa es la diferencia entre tesis y proyecto de grado. Por lo menos en la católica así es. Bien. Aquí voy a hacerles una preguntita. ¿Qué es educación? Me están diciendo qué cosa nos está preguntando, algo como que si fuera, ¿qué es el aire? Ustedes han estado 4 meses hablando de educación. Ahora les estoy haciendo una pregunta capciosa. Abigail, Laura, ¿qué es educación? Enciendan sus camaritas, por favor, todos. Buenas noches, magíster. Hola. Educación es la capacidad intelectual que tenemos, pues, la formación, un conocimiento de algo. Conocimiento de algo. Ok. Matías, ¿qué es educación? Es la forma, a ver, tengo entendido, es el proceso de formar, pero desarrollando el intelecto de las personas, digamos. Proceso de formar, O de formación. de formación. Ok, está bien. ¿Qué dijiste después? Con Desarrollando. el fin, desarrollando el intelecto o la capacidad intelectual de las personas. De los estudiantes y las personas. Muy bien, gracias. Voy a cambiar aquí. ¿Quién quiere decir qué es educación? Es una transmisión de conocimientos. Es una transmisión de conocimientos. Yo pienso que es un proceso, Marcelo. Yo pienso que es un proceso, es una relación también entre el conocimiento y el no conocimiento.
Se puede llamar transmisión, se puede llamar proceso, depende de los enfoques teóricos, pero es esa relación entre el conocimiento del que lo tiene y del que no lo tiene. Ya. Aquí estás dando unas ideas muy interesantes. ¿Quién tiene versus el que no tiene? Ok. ¿Más conceptos? Matías. A ver, ¿qué más puede ser la? No, creo que es eso nomás, doctor. No se me ocurre. No. Conste que has estudiado 4 meses esto. Has estudiado 4 meses. Has llevado un Pues- módulo donde has visto modelos pedagógicos. Y entre los modelos pedagógicos que has visto uno, que es el de transmisión de conocimientos. Pero también has visto más modelos. O sea, digamos que aquí me están dando una visión de un modelo, pero ustedes han visto como 7 modelos o más en estas materias. ¿En qué materia han visto modelos pedagógicos? ¿Se acuerdan? ¿Con qué docente? Sí, en teorías del aprendizaje, en el primer módulo con Ingrid. Entonces ahí es uno de los modelos, es este, ¿no? El de transmitir, el que sabe y al que no sabe, En el conductismo. en el conductismo. Entonces están dándome un modelo conductista, ¿están de acuerdo que eso es así? Es que es el modelo más genérico, es el que más, uno de los más clásicos y es el que actualmente también se sigue empleando. Claro, pero ahorita ustedes están estudiando un modelo diferente, que se llama modelo basado en competencias. Sí, Que sí, es completamente diferente a este. exacto. Un aporte Marcelo, muy profundo en temas de la teoría sociocrítica, por ejemplo, y en palabras de Paulo Freire, él comprende la educación como la búsqueda también del desarrollo del otro. Muy bien. Está bien. Sigamos. Sigo con la pregunta, porque no estoy satisfecho con sus respuestas todavía. No están mal, pero necesito más respuestas. Podría ser la adquisición de conocimientos tan, cualitativos y cuantitativos para el desarrollo de una persona en forma positiva, porque también hay una educación no educativa, ¿no? Que no hace que una persona mejore en los aspectos diferentes de su diario vivir. Dame un ejemplo de comunicación no educativa, como no positiva. De educación no positiva. Aprender a robar. Ujú. Interesante. Ok. Marcelo, yo entiendo que la educación es un proceso de construcción en base a información, porque tú construyes todo lo que, o sea, tú construyes y vuelves a acción lo que vas aprendiendo de manera teórica. Entonces, yo considero que la educación es una construcción continua. En base a la información, así que, ¿no? Sí. Muy bien. Aquí ya me estás dando otro modelo, completamente diferente a este. Constructivo. No está nada. ¿Perdón? También puede ser la asimilación y retención de información. De info. Asimilación y retención de información. Muy bien. ¿Qué más? Eber, ¿cuál es tu concepto?
es lo que yo decía, es la transmisión de conocimientos, y ahí creo que va la estructura continua de construir, ¿no es cierto? En este caso, el tema de que sea positivo o negativo, de repente sí se puede aplicar, pero seguimos transmitiendo conocimiento. Y la pregunta que hacía es, ¿cuál es una no positiva? ¿No? Básicamente la educación, esta también se puede dar en base a experiencia, lo que pasa en los primeros años, ¿no? ¿Qué le enseñamos al niño cuando es chiquito? Lo primero que le enseñamos al niño, a decir papá, a decir mamá, es transmisión de datos. ¿No? No estamos enseñándole a escribir ni nada de eso, pero lo estamos educando, le estamos enseñando. Y a medida de eso, él va viendo cosas por experiencia. Por ejemplo, no sé, pues si pone la mano al agua caliente cuando se está por bañar, ahí va a saber que no debe tocar directamente o si está muy fría. Y ahí está la transmisión de información, ¿no? Así es. Muy Y bien. eso es educación. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok, estoy de acuerdo. Seguimos. Más por elementos. Juan Ramírez. Voy a preguntar a los que están sin cámara encendida. Doctor, buenas noches. Hola. Bueno, considero que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza mutuo, ¿no? Entre los miembros de un grupo social. Ese sería mi entendimiento con relación a la educación, doctor. Muy bien. Acabas de dar otro elemento que no estaba dado. Enseñanza y aprendizaje. Has dado dos palabras claves. Has dicho, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Exacto. Doctor, Sí. yo creo que la educación busca la perfección de la persona. Muy bien. Ok. ¿Qué más? Isabel Condori, gracias. Doctor, yo creo que más que todo la educación es formular conceptos en base a métodos diferentes o ya información que ya está establecida. Métodos. Métodos, ¿qué te refieres con métodos? A lo que decía, ¿no? Como nosotros nos hemos puesto en este diplomado a aprender tantos métodos, por ejemplo, el construccionismo, el de procesamiento de información y demás, a esos. Ya, métodos didácticos podría ser, o pedagógicos. ¿Qué prefieres usar? ¿Didácticos o pedagógicos? ¿Cuál es la diferencia entre pedagogía y con didáctica? ¿Qué diferencia hay entre modelo pedagógico y recurso didáctico? Indira. 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 Creo que no está Indira. Perdemos tiempo. Indira Bosque. Vamos a ver si ha marcado Indira Bosque su asistencia. Creo que no está Indira. Entonces voy a salvar esto y voy a poner que está ausente. Álvaro Ponce. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre... ¿La diferencia? Sí, entre pedagogía y didáctica. Yo pienso que el modelo pedagógico es un enfoque
Sí, el modelo puede ser un enfoque, una teoría, y la didáctica es algo, digamos, jerárquicamente algo más pequeño, algo más concreto, una técnica, una estrategia. Pienso que va en ese orden. El modelo es algo más grande, algo más holístico, y la didáctica es algo concreto, determinado. Muy bien, muchas gracias. Estoy de acuerdo. El modelo pedagógico es un enfoque teórico, epistemológico de la educación. Y la estrategia didáctica es un procedimiento que puede tener técnicas, recursos, etcétera, que se ocupan de lo operativo dentro del modelo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jonathan, ¿cuál es tu concepto de educación? Jonathan. Creo que no están en clases los que están sin cámara, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez. Por favor, enciendan todas sus cámaras. Jonathan, ¿no estás? No está Jonathan. Jamie, La Fuente. ¿Cuál es tu Doctor. concepto? ¿Cuál es tu concepto de educación? Bueno, como ya dijeron, la verdad, estaba igual diciendo de que es el conocimiento de algo, ¿no? Para aprender la educación. Entonces, ¿cuál es tu concepto? Bueno, sería para mí una forma de enseñar algo. Forma de enseñar algo. Sí. Ok. Forma de... Josette. Ahora te voy a anotar. Josette, ¿qué dices? Buenas noches, magister. Bueno, mil disculpas, a disculpar, estoy un poquito en interferencias y me estoy moviendo por todo lado Muy con mi bien. celular. Bueno, el concepto de educación podrías decirse que es una formación, ¿no? Que está destinada a desarrollar a la persona las capacidades intelectuales, y esta podría ampliarse a lo que sería la parte ética, la parte afectiva, a la parte cultural también. Repetime, por favor, el concepto. ¿Qué es educación? Educación para mí es la parte que es por la parte formativa que tiene para desarrollar capacidades intelectuales, incluyendo lo que es la parte ética, la parte afectiva, en lo que es la cultura, nuestro medio. Ética. ¿Se puede escuchar? Sí. Ética, ¿cómo Sí. dijiste? Cultura. ¿Qué más dijiste? Sociedad, la cultura de nuestra sociedad. Ok. Entonces, el proceso de formación, ya no voy a escribir la palabra formación porque ya está aquí. Ya está, ya la han dicho tus compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Si ustedes revisan, gracias a ti. Si ustedes revisan esto que estamos escribiendo aquí, esta lluvia de ideas, y que yo le he ordenado en dos polos, uno es enseñanza y el otro aprendizaje. O sea, alguien dijo, no me acuerdo ahorita cuál de los compañeros dijo, la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, eso es lo primero que tiene que estar claro para ustedes. La educación no es solo aprender, la educación no es solo enseñar, es un proceso dialéctico entre enseñanza y aprendizaje. O sea, esos dos elementos están en permanente relación dialéctica entre sí. No puede haber una cosa sin la otra. Entonces, hay que tomar en cuenta y recordar que la enseñanza es una dimensión de la educación que está a cargo de un sujeto o de un grupo de sujetos, donde está el docente. El docente. El docente es el que se ocupa de la enseñanza. El docente es el que enseña en todos los modelos pedagógicos. Y al otro lado está el estudiante. El estudiante es el que aprende.
Entonces, el educador, el profesor, genera un proceso de formación, transmite conocimientos, establece una relación de conocimiento con el docente. Aquí podríamos poner esta parte aquí de relación. Tiene conocimiento y el estudiante no tiene. El docente genera un proceso de construcción de conocimiento. El docente define un modelo pedagógico. El docente construye métodos didácticos, estrategias didácticas para el logro de sus objetivos. Entonces, en el polo estamos hablando del polo de la enseñanza, estamos frente a lo que se supone que es la intención del proceso. Aquí hay alguien que dice, yo voy a educar, como decía el Eber, cuando le dices a tu hijito, no metas tu mano al agua caliente porque te vas a quemar, él como padre está ejerciendo su capacidad de enseñanza a su hijo, de enseñar, le está enseñando algo y está esperando que su hijo aprenda, ¿no ve? Que adquiera conocimiento, que conozca algo, que desarrolle su intelecto. El Eber está tratando de desarrollar al otro, que el otro desarrolle sus capacidades para que sepa sobrevivir en la realidad, en la vida. Está esperando que asimile y retenga la información que le está proporcionando, ¿no? Está queriendo que la persona sea perfecta, que su hijo sea cada vez mejor. Está enseñándole ética, cultura para la sociedad. Entonces, claramente aquí, en la enseñanza, existen propósitos, objetivos. Entonces, para comprender este lado, hay que tener muy claro que en el lado de la enseñanza, en primer lugar, hay instituciones. Instituciones. La primera institución, la más grande, la que cobija a todos en el campo de la educación, es el Estado. ¿No ve? El Estado boliviano, el Estado plurinacional, tiene un Ministerio de Educación. ¿Y cuál es el objetivo de ese ministerio, de esa actividad, de ese componente, que además está en otras instituciones también? Es pues el garantizar el derecho a la educación de los ciudadanos bolivianos. Porque la Constitución Política del Estado dice todos los bolivianos tienen derecho a la educación. Todos. Eso quiere decir que ¿quién se ha de ocupar de hacer cumplir esa componente de la Constitución? Es el Estado, a través de su ministerio. Claro, el ministerio no es el que te da clases. El ministerio delega a las instituciones educativas que den clases, que den la formación. Entonces ahí tenemos colegios públicos y colegios privados, ¿no? O colegios de convenio, colegios no sé qué, de situaciones intermedias. Y tenemos universidades públicas y universidades privadas. Entonces, todas esas instituciones, sean más o menos controladas, actúan para cumplir el mandato de la Constitución. Y es el Estado, entonces, que los controla. ¿Para qué? Para que todos los bolivianos tengamos educación. Entonces, la primera institución es el Estado, ¿no? La segunda institución son las universidades, hablando de la educación superior. Las universidades. Las universidades públicas y privadas, todas tienen el propósito, tienen todo lo que se sabe que tienen que tener. Y es diferente analizar, digamos, la diferencia entre universidades. Por ejemplo, la visión que tiene la Universidad de San Simón, al ser pública, es diferente a la visión que tiene la UPB, porque es privada y busca generar líderes y empresarios. Diferente completamente a la de la Univalle. Diferente completamente a la de Udabol, diferente a la de la Católica, que tiene un componente pastoral. Entonces, las instituciones tienen y le dan a la educación un enfoque también, que es importante tomarlo en cuenta, porque los distingue. Luego de las universidades tenemos las facultades. Y luego de las facultades tenemos las carreras. Luego de las facultades tenemos las materias, las disciplinas. Y esas materias tienen sus visiones y tienen su propósito. Entonces,
Y obviamente aquí cuando hablamos de las universidades también, las universidades tienen sus enfoques, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes en este diplomado es entrar a un enfoque que la universidad está implementando para sus propios docentes, en primer lugar. Entonces, la Universidad Católica está bajo el modelo por competencia, funciona bajo ese modelo. Y por tanto, ha tomado una decisión y ha dicho, todos mis docentes van a dar clases dentro de este modelo. Si no quieren dar en este modelo, no van a ser docentes. No hay esa libertad para decir, a mí no me gusta el modelo por competencias, yo voy a hacer otro modelo. No se puede. En la Católica no se puede. Por eso están haciendo ese diplomado. Pero no solamente en la Católica. Resulta que el sistema universitario también ya lo ha dicho. Todas las universidades tienen que transitar al modelo por competencias. Las públicas, todas están transitando a esos modelos. Por tanto, hay una visión ya. El hecho de decidir estudiar por competencias ya supone superar el modelo de transmisión simple de conocimiento. Ya supone, ya no es lo mismo. Podrás tener algunos elementos, recuperar algo, pero ya no puedes dar esas materias. Así. Bien. Entonces, tenemos la materia, tenemos una cantidad, y el propio docente también tiene su formación. El docente, hay docentes sobre el mismo tema, digamos, la misma materia, que tienen mejor experiencia, más capacidad, son más capos, tienen, no sé, pues una cantidad de competencias que los distinguen, o algunos son más didácticos, otros son más filosóficos, otros son más profundos, ¿no? Otros son más superficiales, otros son bonachones, otros son simples, otros son superficiales. Hay diferencia. Entonces, todo eso se imprime y se diseña. En este lado de la enseñanza, en realidad estamos hablando de una planificación. Y lo voy a escribir aquí porque me parece fundamental tomar en cuenta eso. Estamos hablando de una planificación. Y la planificación es fundamental porque la planificación nos ayuda a diseñar a través de un plan global, lo que va a hacer el desarrollo de esta materia. El plan global es como un plano de arquitectura que nos permite visualizar la casa que vamos a construir. En el plan, en el plano están los cimientos o los dibujos, las habitaciones, las dimensiones, etcétera, etcétera. Hasta la maqueta puedes encontrar de lo que vas a desarrollar. Entonces, ¿para qué? Para que tengas un trabajo planificado. Estamos hablando de planificación y eso se traduce en un plan global. ¿Y el plan global qué tiene? Lo primero que tiene el plan global, además de los antecedentes, la importancia, el lugar de la materia, lo que quieres, lo que tiene es objetivos. Si estás en el modelo por objetivos. Si no, estás en el modelo por competencias, ¿no? En uno de los dos, en el plan global, tiene que haber siempre objetivos o competencias, o lo que se define de acuerdo al modelo. Pero el plan global también debe incluir este componente del modelo pedagógico. O sea, el plan global tiene que decir, mi materia, el docente dibuja esto, ¿no? Va a ser constructivista con un toquecito de conductismo, digamos. Eso lo dices porque tú eres el docente y la universidad está confiando en ti, de que vas a hacerlo bien. Y tú dices, necesito un poco de conductismo. ¿Para qué necesitas conductismo si es un modelo tan antiguo? Necesito, pues, porque hay gente que si no implemento conductismo no funciona. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, les doy un texto para leer y la mitad del curso lee. Estoy hablando como docente. Entonces, como la mitad del curso no lee, yo necesito que todos lean, entonces voy a implementar un recurso conductista. Entonces voy a decir, bueno, para mañana leen ese texto. Ok, voy a confiar en su buena voluntad y su empeño, pero la mitad no va a leer. Entonces, para que lean todos, me voy a volver un poquito conductista. Les voy a decir, al inicio de clase les voy a tomar un control. Punto. Eso es conductismo. ¿Por qué? Porque estoy modificando el comportamiento del otro. Lo estoy obligando, ¿no? Desde mi poder, porque el docente tiene poder, le está diciendo al estudiante, ¿sabes qué? Si no lees este pinche texto, te vas a aplazar, porque te voy a tomar un control. Y si te aplazas, te perjudicas. Y si te vas aplazando y te voy tomando control, si no lees, te vas a aplazar, vas a perder la materia. Entonces el estudiante piensa y dice, quiero pasar esta materia, voy a tener que leer ese pinche texto. Y lee.
Eso es conductismo. En el modelo más antiguo, más tradicional, del entrenamiento de ratas. ¿Saben de dónde viene el conductismo, no ve? Del entrenamiento de ratas y de ratones y de animales. Entonces, tú defines tu modelo pedagógico y eso tienes que ponerlo en tu plan global. Ahí también tienes que diseñar tu modelo, tu método didáctico, tus estrategias didácticas. ¿Ven? Ustedes están aprendiendo todo lo que han aprendido ustedes. ¿Qué recursos, qué técnicas, qué elementos, qué cosas vas a utilizar? ¿No ve? Modelo, qué sé yo, basado en problemas, investigación participativa, trabajo grupal, investigación de campo, qué sé yo, estrategias didácticas, tareas, investigaciones, lecturas, debates, todo eso son estrategias didácticas. Pero además tienes que pensar que además para tener un plan completo tienes que tener un sistema de evaluación. Y tienes que diseñar, dice, para el primer tema vamos a hacer tales tareas y por tanto mi herramienta de evaluación va a ser un examen, o si no va a ser un trabajo final, un trabajo práctico, o va a ser una discusión, un debate, qué sé yo. Te inventas un sistema de evaluación y haces rúbricas y todo eso para generar. Y luego, listo, aquí tienes el plan completo. Entonces, en la educación, como ustedes saben, existe y tiene que existir un plan global planificado. Por eso se llama plan, porque vas a planificar. Y lo que ustedes están haciendo en este final del diplomado es diseñar un plan global, donde van a demostrar lo que han aprendido. ¿Right? Este es el elemento de la enseñanza. Este es el elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que existir, porque si no, la educación no ocurre de una manera eficiente, digamos así, ¿no? Entonces, le vamos a poner aquí el elemento número 1. El elemento número 1 se llama enseñanza. El elemento número 2, aunque les parezca extraño, es el aula. Es el aula, que es el lugar físico o simbólico, virtual como este, donde ocurre esa transformación de información, donde ocurre esa construcción de conceptos, donde ocurre la relación entre el que sabe y el que no sabe. Es decir, entre el docente y el estudiante. Aquí se relacionan. Aquí interactúan. Aquí trabajan. Aquí ejecutan. Aquí desarrollan lo que se ha planificado. Es decir, aquí se construye, es el lote, el lotecito para la construcción. Entonces, todo lo que se ha diseñado aquí, con objetivos, competencias, unidades de aprendizaje, todos los cuadros que ustedes hacen, hay competencias, saber ser, saber conocer, saber hacer, ¿no? Todos esos elementos están diseñados en el plan global y eso lo tienes que ejecutar aquí. Entonces, por tanto, estamos hablando de un desarrollo. El desarrollo de la clase, el desarrollo del plan. O sea, que hay una relación directa entre el plan global y el desarrollo de lo que ocurre en el aula. El plan global es el dibujito en papel. Aquí ahora vamos a construir. Entonces, aquí está la relación. Y aquí entonces tenemos, en el aula tenemos cosas como simples, como por ejemplo, infraestructura. Infraestructura. Entonces necesitas un aula que tenga sillas, que tenga pizarra, que tenga iluminación, que tenga buena ventilación, que tenga comodidad, que no esté junto a la calle, que no haga bulla, que no haya bulla, ¿no? Qué sé yo, que no tenga goteras, cosas así, de infraestructura básica, simple, ¿no? De lo que se quejan todo el tiempo los profesores de colegios estatales, ¿no? Los colegios se están derrumbando, se están cayendo porque no tienen mantenimiento, porque no hay plata. Entonces, infraestructura es importante, pero hay colegios que desarrollan igual sus actividades incluso en el jardín, ¿no? Hemos visto que en el área rural, por ejemplo, hay profesores que desarrollan sus clases en el campo, en piedritas, donde sea. Bueno, es importante la infraestructura, pero aquí también está como parte de la infraestructura los recursos.
los recursos didácticos, por ejemplo, la pizarra, por ejemplo, los asientos, los marcadores, la almohadilla, todos los elementos que supone que se tienen. Y en una aula un poco más sofisticada, pues tiene que haber la pantalla, tiene que haber el data, tiene que haber la conexión, la parte tecnológica, ¿no ve? La conexión a la red, el Wi-Fi, esos elementos que hacen parte de la infraestructura, o sea, donde ocurre la cuestión. En el tercer, entonces este elemento le vamos a llamar el número 2. Este es el elemento número 2. Y el elemento número 3 es el aprendizaje, donde el estudiante es el actor fundamental, el objeto, digamos, a quien se dirige el proceso. Entonces, el estudiante adquiere conocimiento. Entonces, estamos aquí hablando de una palabra clara, es el que aprende, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de aprendizaje, aquí tenemos que poner resultados. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje? Porque aquí nuevamente tú vas a ver una relación directa entre el plan global que tiene un objetivo o una competencia o unas competencias que las vas a poner en juego aquí para después verificar aquí. Aquí en el aprendizaje tú mides el resultado de tu objetivo. Si tú dijiste, voy a hacer que mis estudiantes sepan caminar de manos, aquí tienes que ir a mirar si tus estudiantes caminan de manos. Aquí dices la competencia. Mis estudiantes van a saber hacer una salteña picante de fricasé. Y aquí les enseñas la receta, desarrollas lo que has escrito aquí tu receta. Les mandas a practicar esa construcción, elaboración de la receta de la salteña. Y aquí tienes que agarrar la salteña y probar. Decir, ¿qué tal está la salteña? ¿Salió perfecta o salió horrible? Y entonces, con tu sistema de evaluación, tú vas a evaluar los resultados. Y vas a decir, está bien. Entonces, del 1 al 10 te voy a poner 8. Porque has hecho una salteña un poquito cruda, un poquito salada, pero en sabor estaba bien, te voy a poner 8. Pero si la salteña salió asquerosa, le vas a poner 2. Tu salteña no parece salteña, parece cualquier cosa menos salteña. No estoy hablando exagerando, no se trata así al estudiante. No le vas a tratar de esa manera tan brusca y tan cruel como lo estoy haciendo yo con ustedes. Entonces, aquí mides los resultados, la adquisición del conocimiento, del comportamiento, del intelecto, de las prácticas, de las competencias, ¿no? Las habilidades que tú le has enseñado, para luego agarrar y evaluar en el sistema de evaluación. Y decir, ah, está bien o está mal, entonces de repente aquí ha pasado algo. Entonces, el resultado es el elemento que te proporciona el síntoma de tu proceso, es decir, cómo ha sido tu proceso de enseñanza-aprendizaje, vas a saber a través del resultado. Entonces, si has dado clases, te has sacado la mugre, digamos, y a 30 estudiantes, de los cuales 20 se han aplazado, tienes que pensar. O mis alumnos son unos brutos, o el bruto soy yo. Entonces, tienes que identificar dónde están los problemas. Porque en el proceso tan bien planificadito que has hecho, que has planteado, que está todo dibujadito, una belleza increíble, y el resultado es malo, pues ¿dónde está el problema? Y aquí viene la pregunta de investigación. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es ir a preguntar, como dijimos en la anterior clase, para definir un objeto de investigación, un tema de investigación, tú tienes que consultar a los actores. Entonces tienes que ir al aula. Si es tu materia, es tu materia. Si es otra materia de otro docente que tiene su experiencia y tiene su curso en el que da clases, y
Entonces a ese profesor le vas a ir a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué tus alumnos están aplazando? Entonces él te va a decir, lo que pasa es que mis alumnos no están estudiando bien porque no sé qué, porque están cansados o la conexión no funciona bien, la internet no funciona bien. Entonces aquí tienes tus estudiantes que están estudiando, que están haciendo lo que tienen que hacer, tú haces lo que tienes que hacer, pero el resultado es malo. Entonces tienes que ir a indagar, tienes que ir a preguntar aquí a este contexto, a estos actores y preguntarles tanto al docente como a los estudiantes qué está pasando. Entonces el docente te va a decir, mis estudiantes no estudian, son unos ociosos, no leen, son unos flojos, están todo el día chateando y por eso no aprenden. Y tú tienes que preguntarle al estudiante, ¿qué ha pasado? Y el estudiante te va a decir, lo que pasa es que el docente es un aburrido, es un lento, no entiende, además es autoritario y anda todo el tiempo enojado. Ya está. Tienes dos versiones del tema. Entonces tú como investigador dirás, aquí hay que investigar qué está pasando. Hay que saber qué está pasando, dónde está el problema. Y sigues indagando. Y vas preguntando, ¿cómo está el plan global? ¿Han entendido? ¿Conocen el plan global? Y alguno te dirá, nunca nos ha mostrado su plan global. 2, nos ha mostrado, pero no entendemos. 3, alguien te dirá, es un plan global antiguo. Está incompleto, está mal hecho. ¿No ve? Entonces vas preguntando. ¿Y ustedes saben cuál es el objetivo de la materia? Entonces les van a decir, o el profesor. Vas indagando, vas preguntando, a ver, desde aquí, puedes ir preguntando, ¿cómo está diseñado tu plan global? ¿Cómo está diseñado tu objetivo? ¿Cómo están diseñadas tus competencias? ¿Cómo es tu modelo pedagógico? A ver, veremos. ¿Cómo son tus recursos didácticos? A ver, veremos. ¿Cómo es tu sistema de evaluación? ¿Cómo has tomado exámenes? ¿Qué pruebas has hecho? Etcétera. Y después vas a ir al aula. ¿Y cómo está pues el aula? ¿Y funciona el aula? ¿Funcionan los elementos? ¿Está cómoda? ¿Tiene wifi? ¿Tiene conexión? ¿Tiene buena iluminación? ¿Tiene ventilación? ¿Tiene todo? ¿Cómo es la relación docente-estudiante? Atención. Y ahí de repente vas a descubrir que el docente se lleva mal con los estudiantes y los estudiantes lo detestan, ¿no? Lo detestan y el docente les tiene bronca y los quiere liquidar. Entonces aquí hay una mala relación. Y claro, si hay mala relación, ¿cómo va a haber enseñanza? ¿Cómo va a haber aprendizaje? ¿Cómo va a haber algún aprovechamiento? Aquí hay problemas. Entonces, la pizarra no funciona, la conectividad no es buena, se corta el internet cada rato. Hay problemas. Eso también perjudica. Hay gente que no puede estar conectada y por tanto no aprovecha. ¿Y qué pasa con el estudiante? ¿Has aprendido? ¿Te gusta la materia? ¿Te gusta qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Y empieza a hablar el estudiante. El docente nos trata mal, nos hace bullying, no nos respeta, o el docente es demasiado buena gente, nos parece excelente, ¿no? Es un buen docente, pero no nos exige. O no nos presiona para rendir más, qué sé yo. ¿Qué te dirán? Pues, o sea, hay miles de cosas que te pueden decir. Miles de cosas. Entonces, los problemas de investigación están aquí, en todo esto. Y lo que hay que hacer es identificar un problema de investigación. Y lo que van a hacer ustedes en la materia es identificar un problema de investigación que algunos ya lo han hecho, ¿no es cierto? Alguien ha dicho, por ejemplo, cuáles son los recursos didácticos que se deben emplear en la materia tal. Yo les he dicho, mejor vean cuáles son los recursos que se emplean. Entonces ya veremos, ¿no ve? ¿Cuál es el sistema de evaluación para tal tema? ¿Cuál es el método didáctico para tal otro tema? ¿O cómo se desempeñan esos elementos en el aula? Etcétera. Y cómo ocurre aquí el aprendizaje. O sea, todo eso, toda esa complejidad de elementos, de cosas, de factores que intervienen durante un semestre, digamos, durante un módulo, son parte fundamental para la comprensión de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es. Entonces, educación
es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde hay hartas cosas en la enseñanza, hay hartas cosas en el desarrollo y hay hartas cosas en el aprendizaje. ¿No? Pero sí hay independientemente de los modelos, ¿no? Porque tu modelo puede ser conductista, entonces verifica si se ha desarrollado bien el conductismo. Si tu modelo es constructivista, verifica si aquí ha habido constructivismo. Porque es posible que te encuentres con casos en que el docente te diga, mi materia es constructivista, dialógica y democrática. Y su clase es completamente autoritaria. Y el resultado es un resultado temeroso, donde los chicos están asustados y no aprenden bien por eso. Comentarios. Matías, ¿qué dices? La verdad, considero que esto es bastante interesante, sobre todo analizando bien los campos de investigación que se puede dar, ¿no? Yo en lo personal no pensé que uno podría encontrar tantos problemas o tantas formas de desarrollar una investigación dentro del aula. Muy bien. Así es. Así es. Adolfo, ¿qué opinas? Buenas noches a todos. Evidentemente, uno de los primeros pasos o requisitos, si se quiere, por decirlo así, para hacer una investigación es conocer la realidad. Si no conocemos la realidad, no tenemos, digamos, la teoría, el modelo que nos permite interpretar esa realidad, va a ser muy difícil poder identificar problemas, ¿no? Porque ese creo que es uno de los principales problemas, redundando, que tienen los tesistas, los estudiantes, cuando creen que no hay problemas o es muy difícil identificar problemas de investigación. Y creo que el problema está en que no tenemos la teoría, los elementos, los supuestos básicos que nos permitan identificar los problemas. Porque problemas hay muchísimos, muchísimos, muchísimos en la realidad cotidiana, leyendo la literatura, leyendo o viendo los noticieros, etcétera, etcétera. Ahí se pueden identificar muchos problemas. Muy bien. Esa sería mi apreciación. Ahora, en el campo de la educación, lo que a nosotros nos compete y lo que ustedes van a hacer en su trabajo práctico es identificar problemas dentro del aula, ¿no? Que son los problemas que los vamos a poder corregir. Porque, digamos, no podrías investigar la crisis económica y su incidencia en la educación porque no vas a poder resolver el tema de la crisis económica. Entonces, tienes que identificar problemas del aula. Por ejemplo, qué sé yo, el mal uso de un recurso didáctico. Si tu investigación va a ser investigar o conocer cómo se desarrolla, cómo se implementa un recurso didáctico, ABP, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Es un recurso, un modelo. Entonces, dices, conocer cómo se desarrolla el ABP en tal materia. Entonces, ahí vas a tener una cantidad de elementos para poder descubrir cómo está planificado ese ABP, cómo se ha desarrollado el ABP y qué resultados ha dado. Entonces, para ello, lo que van a hacer ustedes es identificar los objetivos específicos orientados a cada uno de estos tres elementos de los que hemos hablado, ¿ya? Entonces, el elemento enseñanza es el 1. El elemento del desarrollo es el 2 y el elemento del aprendizaje es el 3. Entonces le vamos a dedicar un objetivo específico a cada uno de ellos. Cuando ustedes me mostraron sus problemas, por ejemplo, voy a leer uno que dice, reformulado, ¿no? ¿Cómo es la evaluación cualitativa en el módulo de teorías y prácticas de la evaluación? Entonces, tu variable principal es evaluación cualitativa. Entonces, como quieres saber cómo es la evaluación cualitativa, entonces nos vamos a imaginar 3 objetivos específicos que nos orienten y nos conduzcan a conocer eso.
Entonces, voy a escribir aquí la palabra evaluación cualitativa. Evaluación cualitativa. Voy a ponerla de otro color para que se destaque en color azul. Evaluación cualitativa. Entonces, ¿cómo es la evaluación cualitativa en la materia X? Entonces, objetivo específico 1. Atención. Conocer la planificación de la evaluación cualitativa. 2. Conocer el desarrollo de la evaluación cualitativa. 3. Conocer los resultados de evaluación cualitativa. ¿Ok? Entonces, aquí vas a tener una visión del proceso completo. ¿Cómo es el proceso completo? Vas a saber lo que dice el docente. Primero, vas a escuchar la versión del docente. Es importante escuchar al docente. Escucharlo así en su sensatez, como en su astucia. Como el ejemplo que les he hecho. Yo soy democrático, pero en la práctica eres autoritario. Entonces, también es importante escuchar al estudiante. Por tanto, cuando te plantees un objetivo que diga, ¿cómo es la planificación de la evaluación cualitativa en la materia X? Tendrás que hablar con el docente y tendrás que analizar su plan global y lo que dice en el plan global. Y cuando en tu segundo objetivo veas cómo es el desarrollo de la evaluación cualitativa en la materia tal, entonces vas a descubrir qué cosa ha ocurrido en el aula. Todo. Y cuando vayas a abordar el objetivo del resultado, del aprendizaje o de la opinión del estudiante, aquí también entra la palabra opinión perfectamente, el estudiante te va a decir, me ha parecido increíble, me ha parecido buenísimo, me ha parecido horrible, me ha parecido malo. Entonces, tienes las visiones contrarias. Tienes la visión del estudiante y del docente. Pero al mismo tiempo vas a poder tú sacar una conclusión. Porque si el docente te dice que el estudiante es un vago y el estudiante te dice que el docente es un flojo, entonces tú tienes que ver aquí al medio qué es la verdad, qué ha pasado, cómo es esa relación. Y sacar una conclusión como investigador. Una conclusión que nos aproxime a la verdad. Entonces, ese es el ejercicio que van a hacer ahora. Se van a reunir otra vez en grupos y van a escribir 3 objetivos específicos. Uno para la enseñanza, otro para el desarrollo y otro para el aprendizaje sobre los objetos que han propuesto para hoy día, pero ya con la modificación que les he sugerido que hagan. Y eso lo vamos a hacer en 15 minutos en grupos de trabajo. Oye, perdón por esta pizarra, mira, ni yo entiendo esta pizarra. ¿Qué dice aquí? Pero ustedes han entendido, ¿no ve? ¿Qué dices, Rosy? ¿Has entendido esta pizarra? ¿La puedes identificar un poco o no? Bueno. Sí, especialmente la última parte que explicó, ¿no? Sobre los elementos. Eso es, muy bien. Ok, entonces, a trabajar. Voy a dejar de grabar.